Amén. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Bendecimos sus vidas y en estos momentos vamos a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar antes de pasar a la palabra. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias porque tú eres bueno, papá, porque tú eres fiel y creemos, Señor, que en esta tarde tú tienes bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor, y nos disponemos, Señor, para oír atentamente, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que tú has ministrado a mi vida primeramente y gracias, Señor, porque creo que tú quieres hablarnos en esta tarde a todos. Señor, oramos nuevamente por esta familia, Señor López Joel, para que la fe no falte en este tiempo, Señor, de prueba. Oramos, Señor, para que puedan salir victoriosos. Gracias porque para ti nada es imposible y creemos, Señor, que tú les sanas ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les voy a invitar que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. El título de este mensaje es Tú eres el Cristo. Y quisiera, hermanos, compartir lo que ha estado en mi corazón. Y creo que en este tiempo necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu para que nuestra fe no falte y no se debilite ante el tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia, como hijos de Dios. Necesitamos orar por lo que viene sobre la iglesia y sobre la tierra. Como hijos de Dios debemos estar orando, debemos estar velando, debemos estar despiertos en el espíritu, estar alentados espiritualmente. Necesitamos más que nunca en la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación para movernos en un nivel mayor espiritual en este tiempo. Y este sentir he tenido en este último tiempo, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación sobre los hijos del Señor, sobre la iglesia de Dios. Nosotros conocemos el tiempo que vivimos a través de las Escrituras, a través de la palabra, pero necesitamos orar y pedir a nuestro Dios este espíritu de sabiduría y de revelación, que la palabra como nunca antes sea alumbrando nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para caminar en sabiduría, para tener un espíritu que recibe la palabra de Dios, que la recibe en el espíritu y podamos entender plenamente lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Espíritu de sabiduría y revelación no es recibir una nueva enseñanza que no se encuentra en la Escritura. No es una nueva doctrina, no es un nuevo evangelio, no es una nueva revelación que nos habla la palabra de Dios. Espíritu de sabiduría y revelación es cuando nuestros ojos espirituales son alumbrados, pueden ver con claridad la palabra, la revelación de Dios, cuando nuestro entendimiento es alumbrado por la palabra de Dios y podemos entender lo que somos y lo que tenemos como hijos e hijas del Señor. ¿Qué dice Mateo capítulo 16? Vamos a leer desde el versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Esta es una palabra tremenda que se encuentra allí en ese pasaje con respecto a la confesión de Pedro. A Jesús le seguían multitudes, pero Jesús no le impresionaban las multitudes que le seguían. Eran miles de personas que se reunían y podían caminar largas caminatas detrás de Jesús. La palabra dice que él sentía compasión por la gente porque eran como ovejas sin pastor, es decir, estaban desamparados, caminaban sin dirección espiritual. Siempre las multitudes seguían a Jesús por las obras que él hacía, por las obras de Dios que él hacía en la gente, milagros, sanidades, señales, pero no seguían al creador de estas obras, no seguían a Dios mismo. Nosotros sabemos que Jesús tenía mucha gente que le seguía, tenía muchos discípulos, pero él escogió a 12 hombres para revelarse a ellos y para perfeccionarlos para el ministerio. Los discípulos eran hombres sencillos, la mayoría de ellos eran gente sin educación. La palabra dice en un versículo que era gente del vulgo, gente que no tenía educación. Y quisiera hablar especialmente en esta tarde acerca de Pedro. Pedro era un hombre de mar, era un pescador. Por la escritura podemos darnos cuenta que era un hombre de carácter fuerte, impetuoso, impulsivo. Le falló a Jesús cuando le negó 3 veces. Sin embargo, Jesús tenía planes, tenía propósitos para Pedro. Y lo perdonó, lo restauró y lo reincorporó al ministerio apostólico. Y en el versículo 13 leíamos una pregunta que hizo Jesús. Ellos venían, por así decirlo, de un gran evento evangelístico. Había estado Jesús predicando a multitudes y dicen que fueron tantas las horas que tuvo la gente allí oyendo a Jesús que tuvieron hambre. Y Jesús multiplicó los panes y los peces y como 4,000 varones, sin contar los hombres y las mujeres, pudieron alimentarse en esa ocasión. Y también en esos viajes una mujer cananea se acercó a Jesús para pedir que su hija fuera sanada porque tenía un espíritu inmundo. Esta mujer no era judía, no era una mujer del pacto, era gentil, pero a causa de su fe, esa fe tocó a Jesús y su hija fue sanada. Ya al pasar todo este tiempo de junto a las multitudes, dice que Jesús estaba allí con sus discípulos. Probablemente estaban descansando, estaban todos juntos. Yo me imagino a Jesús mirando a sus discípulos con amor, con compasión, y le hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se ha preguntado usted qué dice la gente de Jesús en este tiempo? ¿Se ha preguntado qué dicen sus vecinos, sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, de quién es Jesús? Tal vez algunos dirían, y he escuchado por ahí, Jesús fue un profeta más, así como Mahoma. Jesús fue un filósofo, lo he oído también, fue un sabio, fue un gran personaje histórico, fue un profeta, como dije al principio, y hasta he escuchado, hermano, disculpen la palabra, la estupidez de que fue un extraterrestre que estuvo aquí en la tierra. La gente piensa muchas cosas hoy en día acerca de Jesús. Mucha gente tiene la imagen que el mundo les ha entregado de Jesús, que la religión, que los libros religiosos le han entregado acerca de Jesús. Hay gente que tiene la imagen de estos cuadros artísticos que está allí en la Basílica de San Pedro en Italia,
acerca de Jesús. Los discípulos que servían a las multitudes repartiendo pan y peces, probablemente ellos estaban oyendo el comentario de la gente. Debe ser Juan el Bautista que resucitó, debe ser Jeremías. Otros decían, no, es Elías. Otros decían, debe ser otro de los profetas de Israel. Y esta fuera la respuesta que los discípulos le dijeron a Jesús. Eso es lo que piensan acerca de ti. Las multitudes estaban limitados para ver realmente quién era Jesús, porque no le conocían. Ellos le seguían por los panes y por los peces. Ellos le seguían por los milagros. Ellos le seguían por las sanidades. Ellos le seguían por los milagros. Y esta misma palabra también compartió nuestra hermana el otro día en la oración. Algo nos quiere decir el Señor. Lo limitado de la vida tiene que ver con lo limitado de tu revelación acerca de Jesús. Hay gente que en su vida ha sido limitada por la religión a causa de mala experiencia, a causa de malos testimonios de gente que se llama cristiana y deja amar el nombre de Jesús. Hay gente que está decepcionada, que hay gente que ha sido herida, y eso les limita para ver realmente quién es Jesús. En el versículo 15 dice que Jesús les dijo, esta es la pregunta que uno dice, ups, esta es la pregunta difícil. Les preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes que han compartido este tiempo conmigo en mi ministerio, mis colaboradores, aquellos que me acompañan en largas caminatas, a veces de horas, de días, bajo el calor del sol, bajo el frío de la noche. Ustedes, amigos, ¿quién decís que soy yo? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino, soy buena para imaginarme, que Jesús estaba esperando una respuesta, tal vez que todos dijeran algo. Yo, como que los niños en el colegio, yo quiero decir que tú eres esto para mí. Pero solamente dice que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben, los discípulos aún no eran hombres llenos del Espíritu Santo, aún no eran llenos de poder, aún su entendimiento no había sido abierto para que ellos reconocieran quién era Jesús. Pero Pedro recibe en esos momentos, podríamos decir, revelación. No lo dice abiertamente, pero espíritu de sabiduría, revelación, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nadie. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y llama la atención que no le dice Pedro, le dice Simón. Tal vez lo dijo para recordar que aún quedaba mucho del viejo hombre, ese hombre impulsivo, ese hombre impetuoso, emocional. Quedaban muchas cosas de ese viejo hombre. Pero Jesús con cariño le dice, bienaventurado, bien, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No toda la gente puede ver a Cristo. Muchos solamente ven a Jesús. A ese Jesús, hay gente que le dice el niñito Jesús. Pero no todo el mundo puede ver el Cristo. Cuando Pedro le dice,
tú eres el Cristo. Él estaba reconociendo la deidad, él estaba reconociendo la divinidad de Jesús. Y es más, le estaba reconociendo como Dios. Tú eres Dios. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el cumplimiento de las promesas. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que Dios, nuestro Padre, le dio a Pedro. Los ojos del entendimiento de Pedro fueron alumbrados y él pudo confesar esta verdad. Tú eres el Cristo. Amén. Amén. ¿Saben que esto me hace también recordar un pasaje bíblico que está en Mateo 14, versículo 28 al 29? Dice que Jesús había salido a orar durante la vigilia de la noche y sus discípulos estaban descansando en una barca. Y de repente los vientos fueron contrarios y la barca donde estaban los discípulos comenzó a mecerse de un lado a otro por los fuertes vientos que desató esa gran tempestad. Y los discípulos comenzaron a asustarse, empezaron a dar voces. Y Jesús comenzó a caminar sobre el mar hacia la barca. Y cuando lo vieron las personas, los hombres, los discípulos de Jesús, que Jesús iba caminando hacia ellos, no lo reconocieron. Lo vamos a buscar, está en Mateo 14. Dice que no le reconocieron y pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. Pero dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, nuevamente Pedro, y dijo, Señor, si eres tú. Ese si eres tú se refería a yo soy. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús es Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento se presentaba como el yo soy. Cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, se encontró, dice la palabra en Éxodo capítulo 3, con una zarza que ardía. Y el ángel de Jehová estaba allí en la zarza. Y se revela la vida de Moisés como el yo soy. En la palabra, cuando habla el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es el yo soy. Y en el Nuevo Testamento encontramos en los evangelios los 7 yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vid. Y cuando Pedro escucha que yo soy está en las aguas, él le dice, eres tú, yo quiero estar allí en las aguas con yo soy. Es impresionante cómo este hombre impetuoso, impulsivo, que muchas veces, si lo hubiéramos conocido en este tiempo, hubiéramos dicho, este hermano es carnal, este hermano es muy natural. Sin embargo, su entendimiento recibía la revelación, tomaba la revelación de parte de Dios. Su entendimiento era alumbrado. Y cómo nos impresiona Pedro con sus confesiones. Y yo quisiera hacer una tercera pregunta que no está en la palabra del Señor. Quisiera preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? Si pudieras oír a Jesús audiblemente en estos momentos y te dijera, María, Juanita, Pedro, Juanito, coloque su nombre,
¿Quién dices tú que yo soy? Podríamos confesar como Pedro y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podríamos ver a Cristo y confesar eso? ¿Podemos tener esa convicción en nuestro corazón de que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Muchas veces estamos limitados en ver a Cristo en Jesús, porque estamos limitados en su revelación. Yo le invito a que se pueda examinar a sí mismo. Y si usted no ve a Cristo como el Hijo del Dios viviente, es tiempo que comience a pedirle a Dios que se revele ese Dios vivo en su vida. La iglesia del Señor necesita y debemos orar por espíritu de sabiduría y de revelación. En Efesios capítulo 1, vamos a leer versículos 16 y 17. Aquí Pablo ora por los hermanos de Éfeso, y el propósito de esta oración era para pedir por la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a seguir leyendo, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. No dice Jesús, dice Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios por esta tremenda palabra que tenemos aquí en la Biblia. Necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para entender plenamente esta palabra, para entender lo que somos en Cristo, para entender lo que tenemos en Cristo y el propósito de Dios sobre su iglesia en este tiempo. Quien da el espíritu de sabiduría y de revelación es el Padre, es nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Y para qué necesitamos sabiduría y revelación? Para no ser ignorantes del sacrificio de Jesús, para entender lo que tenemos, una gran herencia de las riquezas de Dios. Somos hijos del reino, tú eres parte del reino de Dios, somos parte de la cultura de Dios, no somos parte de una cultura religiosa, evangélica, somos parte de la cultura del reino de Dios. Y muchas veces vivimos en derrotas tras derrotas porque no tenemos el entendimiento alumbrado y de saber lo que nos pertenece. La palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero a veces caminamos tan naturalmente aquí en la tierra
mirando nuestras circunstancias y problemas y no vemos que ya hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. El Evangelio es glorioso. Tenemos un gran tesoro en nuestras vidas, en nuestros corazones. Somos vasos de barro frágiles, pero tenemos un gran tesoro y debemos orar como el apóstol Pablo para que nuestro entendimiento sea alumbrado por el Padre aún más que nunca en este tiempo, para que podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, para que podamos ser los cristianos que Dios espera que seamos en la tierra. ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en que los hermanos de Éfeso tuvieran un espíritu, una actitud de sabiduría y de revelación? Porque se habían infiltrado en la congregación falsos maestros con falsas filosofías, con falsas enseñanzas, con falsas prácticas que desviaban la fe de los cristianos, de los más débiles, de aquellos que estaban en la congregación, pero que no tenían revelación ni sabiduría, solamente tenían información, letra, conocimiento, pero su espíritu estaba apagado, no tenían revelación. Esos son las presas fáciles del diablo para engañarlos, para desviarlos. Y estaban estos hombres turbando el corazón de muchos hijos de Dios con sus engaños, con sus mentiras. Es por eso que necesitamos orar por espíritu de sabiduría y de revelación, porque la palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que engañarán a muchos y lo apartarán de la verdad. Debemos estar velando, debemos estar con un espíritu vigilante y diseñando todas las cosas con la palabra de Dios. Que nadie nos engañe y que nadie pueda engañarte y arrebatar lo que tú tienes. Debemos tener no tan solamente conocimiento bíblico, sino una convicción en el espíritu, no una convicción mental, intelectual, sino una convicción en tu espíritu, en tu interior, fe en nuestros corazones de quien hemos creído, esa convicción que nos puede llevar a aún estar dispuesto a morir por la causa de Jesús. Tanto conocimiento y sabiduría que falta en la iglesia del Señor en este tiempo. Tantos cristianos que viven sin tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Gente que murmura de sus líderes, de sus pastores, de sus hermanos sin temor. Hablan, se burlan y dicen tantas cosas y después se quejan de que no son bendecidos, de que Dios no escucha sus oraciones. La palabra dice que si vamos a orar y hemos ofendido a algún hermano, primeramente debemos pedir perdón y luego orar a nuestro Padre. En Santiago 1:5 dice, si estamos faltos de sabiduría, dice la palabra que debemos pedirle a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. En el matrimonio, en los ministerios, en la familia, en el trabajo, por falta de sabiduría. Pidamos como Pablo sabiduría y revelación. Somos responsables de esta palabra. Es tiempo de reaccionar. Así como Pedro, que cometió tantos errores, sin embargo Jesús lo perdonó, lo restauró y lo volvió a colocar en el ministerio y comenzó a tener revelaciones de parte del Padre. Le dijo, yo soy a Jesús. Le dijo, tú eres el Cristo. Y después lo vemos a un Pedro transformado,
que escribió epístolas, que predicó a miles. Eso también puede suceder en nosotros. Oremos para que este espíritu de sabiduría y revelación esté en la iglesia, esté en nuestras vidas y podamos tener un mayor conocimiento y entendimiento de nuestro Padre y no volvamos a ser las mismas personas, sino podamos ser esos hijos, esas hijas que el Padre quiere que seamos aquí en la tierra. Leíamos delante en Efesios 1, versículo 19, habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder alcanza hasta levantar a Jesús de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder. Tenemos a un Dios, a un Padre todopoderoso. Tu Dios es todopoderoso. Nuestro Dios, mi Dios, es todopoderoso, un Dios de poder. Cristo venció todo obstáculo. Cristo venció las leyes de la física y caminó sobre las aguas en más de una ocasión. Cristo venció la muerte, dice la palabra, que descendió al infierno y le dio una paliza a los demonios, los exhibió y los avergonzó públicamente. Tenemos a un Dios de poder. Un pastor dijo, seamos fuertes o débiles, dependerá de cuánto vemos a Dios. Una iglesia débil o fuerte depende de la revelación que tenga de Dios. Es importante que nuestro entendimiento sea alumbrado por la luz de Dios para poder entender su palabra y entender lo que tenemos y lo que somos sin Cristo. En Juan 6, versículos 68 y 69, hay otra confesión de Pedro, tremenda confesión de Pedro. Les confieso, hermanos, que yo soy una de las personas que le gusta predicar del apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro me ha impresionado. Mientras estudiaba para compartir esta palabra, veo cómo Dios se reveló a su vida y llegó a ser ese varón lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, que cuando caminaba por las calles, dice la palabra, que su sombra sanaba a los enfermos. Un Pedro transformado, un Pedro con un carácter controlado por el Espíritu Santo del Señor. Juan capítulo 6, vamos a leer versículos 68 al 69. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús había predicado sobre el pan, sobre el pan de vida, y muchos religiosos le incomodó esta palabra, inclusive muchos de sus discípulos. No se refería a los 12, sino otros discípulos que Jesús tenía. Y dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo cómo Jesús estaba revelándose a la vida de Pedro. ¿A quién iremos?
si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tremenda confesión de Pedro. Pedro era el discípulo que Jesús, cuando lo llamó al ministerio, lo vemos, creo que es en el capítulo 4 de Mateo, dice que Pedro estaba con su hermano Andrés en su barca porque eran pescadores, estaban allí enrollando redes, y dice que Jesús lo llamó y que enseguida ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Cuando dice sus redes, se refiere a su trabajo, a lo que ellos hacían, era su oficio, era lo que llevaba el sustento a su hogar. Sin embargo, ellos no dudaron, ellos tuvieron convicción en su corazón, creyeron que Jesús era alguien que venía de parte de Dios, y lo dejaron todo, y enseguida dice la palabra que siguieron a Jesús. Pedro, el impulsivo, el que siempre se equivocaba por su impetuosidad, el que negó a Jesús 3 veces, es el mismo que se atrevió a caminar en las aguas cuando Jesús le dijo: yo soy Dios. Es el mismo que estuvo junto a 2 discípulos más en el monte de la transfiguración y pudieron ver el rostro de Jesús iluminado. Jesús es el Cristo, Él es Dios. A este Pedro el Padre le abrió su entendimiento y pudo ver a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo vemos en el libro de los Hechos como un hombre lleno del Espíritu de Dios, ungido. Y en su primera predicación dice la palabra, en Hechos capítulo 3, que se convirtieron como 3,000 personas y fueron bautizados y participaron de la comunión con la congregación. Eran los nuevos creyentes, los primeros frutos que tuvo la predicación de este hombre de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación sobre la iglesia lo lleva a la iglesia a un nivel mayor. Y quisiera volver al Evangelio de Mateo, capítulo 16, el texto que estuvimos leyendo en un principio. Vamos a leer versículos 18 al 19. Dice: y yo también te digo, eso lo dice Jesús, que tú eres Pedro. Pedro significa fragmento de roca. Y sobre esta roca, ahí se estaba refiriendo Jesús a sí mismo. Jesús es la roca. Edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo: tú eres un fragmento de roca, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, refiriendo a Jesús a sí mismo, edificaré mi iglesia. No es como lo malinterpretan otras creencias, otra doctrina que dice que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Por más lleno del Espíritu Santo que hubiera estado Pedro, Dios no podía edificar su iglesia sobre un hombre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y sobre todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Tremenda palabra. Pedro era un pequeño fragmento de roca, era una piedra, y la palabra dice que nosotros somos piedra viva, que estamos allí todos unidos formando este gran edificio, esta casa de Dios que es la iglesia. Y la iglesia tiene las llaves para atar y desatar, dice aquí en el versículo 19. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia es una iglesia llena de poder que ha sido, fue establecida en los cielos, y nosotros estamos aquí en la tierra, pero hemos sido creados, la iglesia ha sido creada
en la divinidad de Dios. En los lugares celestiales está sentada la iglesia ahora. Y Jesús, como sumo sacerdote, está intercediendo, está orando por ti, está orando por todos sus hijos, para que nuestra fe no se debilite. ¿Y qué debe ser la iglesia en este tiempo? Orar como el apóstol Pablo, orar para que la iglesia pueda tener espíritu de sabiduría y de revelación. Una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida es aquella que tiene revelación acerca de la palabra y del Dios que tenemos. Amén. Les invito a que cierren sus ojos allá en su casa y podamos orar a nuestro Padre. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre. A ti te damos gloria, a ti te damos honra. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que tú puedes transformar nuestra vida cuando reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y cuando oramos por espíritu de sabiduría y revelación, tú alumbras, dice la palabra, nuestro entendimiento, y podemos ver con los ojos espirituales tu palabra, y podemos entender lo que naturalmente no podríamos entender con nuestra mente humana y física. Tu palabra se discierne con espíritu de sabiduría y de revelación. En este tiempo, que venga una sabiduría y una revelación sobre tu iglesia como nunca antes. Padre, lo necesitamos para que tu iglesia se levante en autoridad, se levante como esa iglesia que está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tomando la autoridad que tenemos. Señor, gracias, porque sabemos, Señor, que no hay límites para aquellos que creen a tu palabra, que creen a tus promesas. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos vas a llevar en este tiempo a un nivel mayor. Gracias porque tú estás despertando los corazones y estás llevando a muchos, Señor, a un paso más adelante. Gracias te damos por aquellos que están orando. Gracias te damos por aquellos que están intercediendo por la iglesia. Gracias por aquellos que están orando por sus líderes, por sus pastores. Bendecimos a nuestros pastores en esta hora. Gracias porque tú has puesto, Señor, espíritu de sabiduría y revelación para guiar a esta congregación, para guiar a este pueblo. Gracias, Señor, porque tú renuevas las fuerzas físicas y las fuerzas espirituales, Señor. Gracias porque no hay límites. Gracias, Padre, porque de ti viene toda bendición de lo alto sobre tus siervos y siervas, sobre nuestros hermanos y hermanas, sobre toda la congregación, desde el más pequeño hasta el más mayor, Señor. Tu gracia y tu bendiciones sobre tu iglesia. Señor, que tu luz resplandezca sobre nosotros. Alumbra nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, ministra nuestros corazones en esta hora con tu presencia. Tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres yo soy, tú eres la luz, tú eres Jesús el Cristo. Te bendecimos en esta hora. Te amamos, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo ahora. Señor, gracias porque en este tiempo, Señor, viene una gran bendición sobre la iglesia, a pesar de las circunstancias que podamos ver. Señor, nuestros ojos están puestos en ti. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos toda gloria, te damos toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.